Hola, gracias por estar con Samay. Esta historia comenzó con Agustina, con Elian, y ahora con el fruto de este amor, que es Priscila. Gracias por acompañarnos y quería un poco documentar de primera fuente, con una mamá todavía transcurriendo el puerperio, un puerperio alejado, pero puerperio al fin, porque si viste los videos anteriores, había recalcado que había 3 momentos para, en este tema de la lactancia, la crianza y todo lo demás, que es el embarazo, el parto, lo antes posible de ocurrido el parto y después en casa. Agus, contanos. Contanos cómo fue el embarazo, contanos cómo fue esta decisión de cómo ibas a alimentar a tu bebé, cuáles eran tus anhelos, tus expectativas. Bien, bueno, hola, primeramente. Y en cuanto al embarazo, yo tenía claro que quería darle teta a mi bebé, que quería amamantar a mi bebé, porque sabía que era lo mejor, sabía que era lo más sano para ella. Pero yo en su momento pensé que sabía sobre el tema. Pensé que tenía idea de cómo era, pero bueno, me di cuenta después de que no tenía mucha idea realmente. Hay, por lo menos en mi experiencia, había en ese momento muy poca información, muy poca información. Y bueno, sobre el parto, ese primer momento, ese primer encuentro con mi bebé fue difícil porque no logré que mi bebé se prenda al pecho de primer momento. Que bueno, yo tuve a mi bebé y cuando me la dan y la pongo en mi pecho, no se prendía, no quería tomar, parecía. Y bueno, fue medio difícil ese momento y los momentos después también. Y bueno. Pero vos sabés que en realidad, cuando hablo de ocurrido el parto, Sí. Lo más importante que ocurre cuando un bebé nace, ese parto no ha sido intervenido, la bebé está sana, la mamá está bien, es promover el contacto piel a piel. Y cuando hablo de contacto piel a piel, es bebé desnuda sobre la zona mamífera de la mamá, que es entre los pechos, ¿sí? Claro. Cuidando esa adaptación al medio que se va dando en esos primeros minutos de vida. Y lo importante no es que se prenda el pecho. Quizás te hicieron mucho hincapié en que se prendiera el pecho y vos, que tenías muchas ganas de hacer todas las cosas muy bien, te puso ansiosa eso. Y en realidad lo que importa es que la bebé haga el contacto contigo. Y que cuando esté lista, y eso ocurre alrededor de la hora de contacto piel a piel, si es que no han habido interrupciones, si el trabajo de parto no ha sido prolongado y no ha habido otras dificultades, la bebé sola busca el pecho y se va para ahí. Pero esto es en circunstancias también, no sé si tu bebé nació a término. Tenía 36 semanas, .5 cuando nació mi bebé. Ahí está otro de las temas. Sí. Es lo que llamamos un pretérmino tardío en salud. Claro. O sea, una bebé muy bien ginecológicamente, estable clínicamente para sobrevivir en cuanto a la función respiratoria y todo lo demás en estos primeros, pero el comportamiento alimentario es diferente. Primera cosa que hay que tratar y poder guiar a la mamá, ¿tá? Cuando vos hablas de información en el embarazo, ¿recordás qué es lo que te decían a favor de la lactancia? Sí, en realidad no sé si a favor, más en contra. Como tener cuidado, porque por ejemplo una idea muy errada que yo tenía, que todo el mundo me la dijo en el embarazo, es te vas a lastimar los pezones. Te vas a lastimar los pezones, te va a doler, es normal. Todos me decían, a mí me dolió, es normal, pero te la tenés que bancar. Entonces yo, en su momento, cuando estaba después de que nació mi bebé en el establecimiento, yo segura de que me iba a doler, segura de que eso era normal. Y nadie me había dicho lo contrario hasta hace poco. Sí, una idea muy errada. Primer mito. Sí, que estamos señalando. Primer mito. En condiciones normales no debería doler.
Tal cual. Cuando duele debemos averiguar por qué. Y al igual que hacemos en cualquier situación de salud, es empezar a averiguar e indagar el dolor. ¿Cuánto Claro. te duele? Lo que te duele es lo que vos me decís que te duele, primera cosa. Ujú. No puedo no validar tu dolor porque la que lo está sintiendo sos vos. Segunda cual. cosa es, ¿en qué momento te duele? ¿Te duele antes, durante, después de la mamada? ¿Cómo es el dolor? Es otra cosa. Hay Ujú. dolores que presionan, hay dolores que arden, hay dolores que son de diferente tipo. Claro. ¿Duele siempre? ¿Duele algunas veces? Hay muchas cosas que indagar. Si estás transitando la primera etapa del embarazo, la primera etapa, perdón, de esta de la lactancia, lo importante es averiguar. ¿Y te duele? Averiguar qué está pasando. Primera cosa. Claro. Nació la bebé, estuviste con muchas expectativas. Sí. Y las primeras horas ocurridas mientras estabas internada, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Estuviste acompañada? ¿Estuviste sola? Sí, bueno, realmente fue nada que ver con las expectativas que yo tenía. Fue un golpe de realidad fuerte, porque uno se imagina una cosa y la realidad realmente es totalmente diferente. Y me pasó de estar sola, completamente sola, en el establecimiento donde nació mi bebé. No dejaban pasar a mi pareja y tengo a toda mi familia en otra provincia, así que sola, completamente sola con mi bebé, luchando. ¿Tenías solo un horario pautado, 1 o 2 veces al día? ¿O No, más era veces? solo una vez Una al vez día, al día. 2 horas, Ujú. que para una mamá que está recién parida es nada. Realmente necesitas mucha ayuda. O el simple hecho de tener a alguien al lado que sabes que está con vos. No lo tuve y me hubiera hecho muchísima falta. Y lo más difícil fue hacer que mi bebé tome el pecho. Que se prenda el pecho fue una lucha tremenda, porque encima venían a cada rato doctores y lo único que me decían es: tenés que hacer que tu bebé se prenda, tenés que hacer que tu bebé tome, sí o sí cada 2 horas, porque si no puede hacer hipoglucemia. Pero nadie me decía cómo. O sea, yo desesperada de que alguien me ayude y que me diga cómo hacerlo, y no, solamente me exigían que lo haga. Y para mí fue frustrante porque no lo podía hacer, me ponía nerviosa, mi bebé lloraba porque tenía hambre, yo lloraba con ella porque no podía alimentarla, y fue muy difícil. La primera noche sobre todo fue terrible. Queda grabado, ¿no? Son experiencias que quedan grabadas. Sí. Realmente. Sí, Creo sí, que sí. a veces nos cuesta mucho entender desde la mirada del otro cuánto se necesita de compañía en ese momento. Sí, totalmente. Cómo a veces las rutinas institucionales sobrepasan las necesidades de quienes están en ese momento pasando esa situación tan Tal cual. especial. Qué difícil, la verdad. Siempre es el tema de la obligación, ¿no? La presión. Sí. Y no hay un refuerzo en sí de todo esto. La verdad que es una pena. Quizás, Sí. ¿vos crees que indagando, apoyándote desde otro punto de vista, que alguien te enseñara cómo ponerla o cómo despertarla, te hubiera ayudado? Me hubiera ayudado, y mucho, muchísimo. Era lo que necesitaba en ese momento, que alguien me diga cómo hacerlo, que alguien me mostrara. Porque sí fueron a verme asesoras de lactancia en su momento, pero no fue mucha información y mucha ayuda tampoco. Simplemente fue: tenés que hacer que prenda, y fue enseñarme cómo yo agarrar la mama, pero nada más. O sea, no logramos ni con ellas que mi bebé se prenda. Uh-huh. O sea que yo siento que también hay falta de información aún dentro de los establecimientos. Estando internada, ¿intentaron ponerla en contacto piel a piel con la bebé? ¿Cuánto tiempo la tuviste al nacer contacto piel a piel? ¿O la sacaron enseguida? La sacaron enseguida para pesarla, para hacer... Y después te la volvieron cosas. a dar, pero ya vestida seguramente. Ya vestida, sí, y fue en el momento que me dijeron que la prenda a la teta. ¿La sacaron por alguna razón en especial? ¿No dejarla ahí en contacto piel a piel? Simplemente creo que por protocolo
de tener que pesarla, tener que El medirla. protocolo en realidad en las instituciones que trabajan a favor de la lactancia dice que hay intervenciones que yo puedo prolongar hasta después de la primera hora, que es la hora del periodo sensitivo Claro, de esta no, bebé. esto fue... Enseguida. Sí, ¿A qué hora nació? ella nació a las 5:39 de la mañana. Bueno, esa es otra situación que también a veces tenemos que tener en cuenta. ¿En qué horarios nació? ¿Cuál habrá sido la carga de trabajo? También es otra cosa que incide. No sé cómo habrá sido en ese momento. Muchos partos suceden a la noche, pero bueno. Claro. La bebé estuvo internada, te pasó esto que no podías. Sí. ¿Te enseñaron a sacarte leche? Sí, eso sí. Ajá. Eso sí lo aprendí. Ella estuvo en neo 3 días y ahí también, bueno, fue la raíz de mis problemas, creo. Porque yo iba a una parte que es de lactancia donde vas a Sí. sacarte leche con Sí. extractores y llenaba vasitos y los llevaba a neo. El problema fue que la idea antes de esto era que yo le diera al pecho, pero sin mi consentimiento le dieron mamadera antes de que yo lograra prender a mi bebé al pecho. Entonces ya siguió tomando mamadera. El problema no fue en la instancia en el hospital, sino cuando yo volví a casa y traté de que mi bebé se prenda al pecho. Y no pasó. No pasó porque pienso yo que también es porque se acostumbró y de primer momento lo que agarró fue la mamadera. Supongo que fue eso también. Influyó mucho en lo que iba a pasar después. ¿La bebé estuvo en neo por alguna situación en particular? Sí, porque tenía la bilirrubina muy alta. Ajá. ¿Y fue necesario colocarle vías o solamente con la alimentación y lámpara Sí, estuvo? fue con lámpara. Con lámpara. Sí. Estaba con los ojitos vendados, Sí. protegida y todo lo demás. Sí. Y ahí, ¿intentaste prenderla en algún momento? ¿Te la intentaron prender al pecho? Yo pedí. Sí. No es que me hayan dicho, sino que yo pedí. Quería intentar que se prenda. Y fue muy difícil, no lo logré, porque ya le estaban dando ¿Qué actitud tenía la mamadera. bebé? ¿Qué hacía la bebé? ¿Buscaba? ¿Lloraba? Primero que dormía mucho. Dormía mucho y me costaba despertarla, pero cuando estaba despierta, directamente no lo agarraba al pecho. Es como que luchaba porque parecía que quería, pero no podía. Claro, pero la mamadera sí la agarraba bien. La mamadera sí. Perfecto, bien. Súper bien. Lo que pasa es que quizás lo que muchos no conocen es que la tetina es un súper estímulo en la boca de la bebé. Entonces, es diferente a cuando va la teta, que tiene que prenderse con una prensión suficiente, succionar con una succión suficiente y formar una tetina dentro de la boca. Eso es lo que a veces no se entiende. Entonces, no es la misma succión. ¿Está? Y de ahí es que termina siendo más fácil la tetina, porque obviamente no tiene que hacer la fuerza de formarla, Claro. ya está formada. Claro, ¿Sí? no es mucho trabajo para ella. Exactamente. ¿Y te fuiste a casa con qué indicación? Bueno, me dieron para que le diera fórmula los primeros días, pero era por el tema de la bilirrubina, por lo que me dijeron. Pero vos salís de la institución con una bilirrubina normal. Sí, Claro, si no no le darían el alta. claro. Ajá. Pero me dijeron que le diera durante 3 días y vuelva, porque podía Para control ser... de nuevo. Claro, porque podía ser que subiera de nuevo. Claro. Y Pero eso el fue problema la fue por una incompatibilidad sanguínea. ¿Hubo una incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de tu bebé que elevó la bilirrubina? Sí, creo que esa es la raíz, porque bueno, yo Claro. tengo... ¿A las cuántas, te acordás a las cuántas horas de nacido fue a neo? Sí, en realidad fue al día siguiente. Mi bebé nació a las 5:39, estuvo todo el día conmigo, toda esa noche, y a la mañana temprano, no recuerdo la hora, pero a la mañana temprano del siguiente día ya estaba en neo. A la mañana temprano, se subió en muy poco tiempo, en menos de 24 horas. Sí. ¿Y en el medio tú le habías dado ya de tu leche que te sacabas o no lo habías logrado? No lo logré, pero lo que tuve que hacer, porque como te dije, venían y me decían tiene que comer sí o sí cada 2 horas porque puede hacer hipoglucemia.
y yo intentaba que se prenda el pecho, pero no pasaba. Y como yo tenía que alimentar sí o sí a mi bebé, lo que hacía es que tenía un vasito de los de jarabe. Yo me extraía con la mano, me exprimía, encima era llenar ese vaso gota por gota. Fue terrible, y con mi bebé llorando al lado hasta que yo lograba llenarlo. ¿Te lastimaste de tanto apretar? En ese momento sí. Sí, porque no lo hacía bien. No sabía cómo, ni dónde, ni cómo salía. Yo pensé que tenía ideas que no son las que realmente son. Y lograba llenar ese vasito y le iba dando con un vasito. Pero era toda la noche, o sea, no tuve descanso ni cuando la bebé dormía, porque cuando ella dormía yo aprovechaba a sacarme, porque era tan lento el llenar ese vaso gota por gota que no, fue imposible dormir la primera noche, ni un ratito. Pero así logré que mi bebé coma cada 2 horas. Que además no necesita tanta cantidad. Porque el estómago de un bebé tiene poquísima capacidad. El estómago de un bebé recién nacido tiene la capacidad de un tamaño de una cereza. Si conocemos, eso es lo que puede. Además, la leche de la mamá se digiere muy rápido. Claro. Entonces se vacía muy rápido y tiene que volver a comer. O sea, lo más importante es la frecuencia, no la cantidad. No la cantidad, claro. Exactamente, siempre y cuando la esté tomando. Y llegó a casa, no se prendía el pecho. ¿Y qué hiciste, Agustina? ¿Cómo fue ese volver? No, fue terrible. Yo pensé que la peor parte había sido el parto y esos días después. Ella estuvo 3 días en neo. Y realmente lo peor fue llegar a casa. Que yo pensé que iba a ser un alivio para mí estar en casa con ella, pero no. Fue de terror. Primero porque mi idea era darle el pecho, no tenía mamaderas. No tenía extractor tampoco. Entonces fue intentar que se prenda al pecho, y lo único que logré fue llanto, porque tenía hambre, porque no podía hacer que tomara. Y fue salir desesperadamente a buscar una mamadera, a comprarme un extractor y aprender sobre la marcha cómo hacer para extraerme, porque tampoco sabía. Y bueno, darle con mamadera, que era lo que sabía hacer mi bebé. Pero seguía intentando que se prenda el pecho y fue muy difícil. ¿Y qué función? O sea, estoy tratando de ponerme en tu lugar en ese momento, y qué difícil sí. Entre las ganas, el no poder. Y hay otros aspectos económicos que tampoco a veces lo consideramos, y no es fácil ni es barato conseguir una mamadera, mucho menos un extractor de leche. Sí, realmente decir que pudiste disponer de eso. Yo sé que ustedes no tienen una fuente de ingresos, un sueldo. Sí. Pero también está el tema de la compañía de tu esposo. ¿Cómo influyó eso en todo este proceso? Yo creo que no hubiera podido pasar todo este proceso sin él. Él fue un pilar importantísimo para mí. Y él estuvo, no sabe ni supo de lactancia, pero sí supo muy bien acompañarme y sostenerme y estar conmigo, que realmente fue muy, muy difícil. Estuvo ahí en cada noche conmigo, sobándome la espalda mientras yo intentaba darle teta a mi bebé. Haciendo dique a las emociones que se desbordaban. Sí, totalmente. Sí, porque yo lloraba a la par de mi bebé en ese momento. Y sí, muy importante su presencia. Sin embargo, lograste darle de tu leche. Sí, porque mi idea desde un principio, yo tenía claro que quería darle el pecho, sabía que eso iba a ser hermoso, lo mejor, lo más natural. Y yo mientras estaba en esos momentos en los que mi bebé dormía, yo maquinaba y pensaba cómo hacer. Buscaba asesorías de lactancia, cobraban un montón. Yo veía imposible encontrar soluciones. Y se me prendió la lamparita en su momento de conseguir las pezoneras para ver si eso funcionaba para darle el pecho. Y también cero conocimiento, porque me entero después por vos que tenía una pezonera que no era de mi tamaño, no era mi talla, pero la compré apenas pude. Y de todas maneras
Lograste resolverlo Sí. parcialmente, pero lograste resolverlo. Sí, tal cual. O sea, seguía tomando tu leche con Sí. todo este esfuerzo adicional de Sí. sacarse y dártela o mamadera Sí, o, tal con cual. o le dabas con la pezonera. Sí, no le di fórmula. Yo ¿Cuánto tiempo transcurriste así? 3 meses. 3 meses. Le di 3 meses, sí. Fueron los primeros días con mamadera y todo el resto fue con la pezonera, que al principio fue un alivio para mí de saber que mi bebé podía tomar el pecho de alguna manera. Pero la pezonera a largo plazo termina siendo un problema y algo muy incómodo. Como todo lo que adicionamos extra. Sí, y mi deseo más grande era poder darle el pecho a mi bebé sin nada. O sea, natural, que sea simple, fácil, como lo debería ser. Y bueno, fue en ese momento, cuando mi bebé tenía 3 meses, que me encuentro con vos. Y fue como magia que viniste y me preguntaste qué estaba pasando, cuál era el problema. Y yo realmente en ese momento dije, no puede ser, necesitaba conocerla antes. Porque yo me senté y tenía a mi bebé en brazos y viniste vos, la acomodaste, me acomodaste también la mama bien. Y mi bebé empezó a tomar, empezó a succionar, pero después de 3 meses, yo digo, no puedo creer que en el hospital en su momento no hayan podido hacer eso en un primer momento. Y fue hermoso, porque desde ese momento mi bebé agarra el pecho y toma tetita normal. Ahí me paro porque el que lo hayas logrado, de nuevo, lo que como alguna vez te lo comenté, es mérito tuyo, porque sin tus ganas no hubiera sido posible, así estuviera máster de lactancia al lado tuyo. Acá lo que la mamá quiere es lo que logra. Y esto quizás ha sido muy doloroso y muy dura la experiencia para todos, porque en esto Sí. también el papá está Sí. totalmente y plenamente incluido, para la bebé también, de un proceso que debería ser normal. Pero ojalá sirva para recordar los momentos difíciles que les toque pasar como papás. Sí. Recordar que con la compañía, con la perseverancia, la sabiduría que Dios nos da, Tal lo cual. van a poder lograr, ¿no? Sí. Pero me interesa mucho esto de poder ahondar en los pensamientos, porque muchas veces no nos ponemos en el lugar de esa mamá que anhela, que quiere. Hay otra mamá que a lo mejor quiso, pero no es el anhelo amamantar. Y es totalmente entendible o respetable si esa es su decisión, siempre que sea informada, ¿tá? Sí. Y apela a una mamadera sin ningún conflicto, pero hay que ver también los riesgos que eso significa. O sea, introducir una mamadera requiere de un cuidado muy especial, que son para capítulos de otro momento, ¿tá? Pero más allá es la sensación de esta mamá. Una cosa es cuando yo decido hacer algo y otra cosa es cuando lo tengo que hacer porque no puedo. Tal cual. Que puede ser entendible, pero si tiene solución, qué importante esta batalla ganada, porque fue una batalla. Sí. Fue una batalla. Y Agustina es una mujer sana, no tiene dificultades, no tiene problemas en sus pechos por los cuales la bebé haya tenido problemas de agarre. Tiene que ver con el comportamiento que ha tenido esa bebé al nacer, que es muy particular, a los que hay que tenerles mayor paciencia. Encima se sumó sí el tema de la incompatibilidad sanguínea, lo que eso seguramente fue lo que elevó tan alto en tan poco tiempo la bilirrubina. Pero esto se va logrando y las mamás lo pueden lograr. Decime una cosa, Agustina, hay algo que me importa, habiendo trabajado en salud, a veces las contradicciones entre los dichos de los que atendemos a las mamás. Había muchas cosas contradictorias que te decían. ¿Qué recordás al respecto? ¿O era más o menos el mismo mensaje? Como contradictorio puedo pensar en que todo el tiempo venían y me decían que estaban para acompañarme y que estaban para ayudarme, por ejemplo. Y no noté que lo hicieran. La ayuda no era efectiva. No era efectiva, eran más las exigencias que la ayuda. Y muchas veces me decían, tenés que estar tranquila porque vos, si estás bien, si estás bien,
tu bebé va a estar bien. Si estás alterada, tu bebé lo siente. Pero a la vez ellos mismos con tanta presión de decirme tenés que hacer que se prenda y no poder, mis niveles de estrés estaban por acá arriba y era imposible bajarlos. O sea, y después venían y me decían tenés que estar tranquila. Entonces, no podía. Yo sé que mi bebé todo eso lo sentía en el momento, pero con tanta gente encima tratando de decirme qué hacer sin tener una ayuda real, fue difícil. Fue difícil estar tranquila, calmada. Sin duda que sí. Y la otra es, otro mito más, el tema de el bebé gordo. Sí, que esperamos que sea un bebé gordo, que sea un bebé cachetón, tal cual, sí. Rozagante. Priscila es una princesa, es delicadita, no es una bebé gorda, es una bebé menuda, es pequeña, ¿sí? Pero sin embargo, menos mal que conseguiste una pediatra que de alguna manera te acompañó. Sí. ¿Sí? Sé que tuviste algún intento fallido sí. de alguien que te mandó. Sí, tuvimos que cambiar de pediatra. Sí, pero tuviste a alguien que la siguió luchando y ahora ya, ayer comenzó a comer. Sí. Comienza la otra etapa, ¿sí? Pero es muy rico en esto de experiencias porque en algo que podría no haber tenido nada o mínimas dificultades, mucho menos que la que tuviste. Sí. A veces hay dificultades que no podemos evitar, pero en tu caso miro para atrás, así como todos somos sabios con el diario del lunes, pero mirando para atrás hay muchas cosas que podrían haber sido diferentes. Totalmente. Y disfrutarlo de otra manera. Totalmente. Lo bueno es que ahora sí has logrado disfrutar de tu maternidad. Sí, y con mucho más gozo. Y seguridad. Claro, porque después de que te cuesta tanto algo y lograrlo es como, es muy satisfactorio. Y también la satisfacción de decir ya sé cómo es para la próxima, o ya sé cómo es para el día de mañana cuando mi bebé crezca y tenga sus hijos, poder también guiarla y ayudarla y realmente contarle cómo es la lactancia, porque si hay algo que me faltó es que me contaran la realidad de la lactancia. Yo en mi cabeza, en su momento, tenía la idea de que un bebé tome teta es 15 minutos, un ratito, y ya está, se iba a dormir. Todo un ideal. Claro, pero esa realmente era mi idea y creo que muchos la deben tener también, que es tu bebé se prende así de fácil, toma un ratito y ya está. Y yo a veces estaba 1 hora y pico sentada amamantando a mi bebé, o sea, nada más lejos de la realidad. Ajá. Y es muy demandante, así como también es muy hermoso. Y sí. Tal cual. Y tenías a favor que estabas al cuidado de tu bebé, básicamente. Sí, tal cual. No quizás otras mamás que se les suma a esto la dificultad de tener que volver a trabajar, sí, o un trabajo donde no tienen permisos o no tienen dónde extraerse leche. Sí. Es todo un tema. Lo tuyo es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo me parece en esto de yo creía que, tal, ¿no? Cual, sí. El poder intervenir en esto desde el embarazo es lo valioso. Sí, es súper importante, súper necesario. Todos lo necesitamos, realmente, porque creemos que sabemos, pero no. Sí, y no es una clase de lactancia. Yo siempre digo que hablar de lactancia en el embarazo con una embarazada tiene que ver más bien con cómo es tu rutina, qué es lo que haces, cuál es la actividad, claro, qué es lo que vos podés hacer. Tiene que ver con eso, no con una clase de sabés cuáles son los beneficios de la lactancia, claro, o los riesgos de no amamantar. Tiene que ver con esa mamá en ese embarazo, en claro, ese momento, en ese lugar que quiere dar la teta. Tal cual. ¿Sí? Creo que tiene que ver con eso, situarnos en esa posición. Claro. Así que si necesitas ayuda, aquí estamos, por otros testimonios más como Agustina.